Flor, ¿cómo te va? Muy buenos días, Cristian. Un abrazo grande, saludo a toda la primera edición. A ver, ¿qué temas elegimos para hoy? Por un lado, este proyecto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que tiene que ver con la alcoholemia cero y que lo ha presentado en el Congreso de la Nación para ser debatido, ¿no? Que tiene su grado de polémica, por supuesto, no es que sea ampliamente aceptado por todo el mundo, pero que evidentemente debe ser muy interesante ver las justificaciones, ¿no es cierto?, de este proyecto para poder ser tratado. Tiene que haber cambiado un poco los números, sin lugar a ninguna duda, porque la Agencia de Seguridad Vial opinaba que los beneficios, digamos, no eran absolutamente probables, digamos, el hecho de tener alcoholemia cero. Si tenemos que tomar las provincias que sí tienen, ¿no es cierto?, alcoholemia cero, tenemos que hablar de Córdoba, de Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz, muchas de ellas con algunos matices especiales, ¿no es cierto? Por lo menos, por ejemplo, Córdoba no lo tiene dentro de la capital de Córdoba, sí lo tienen sus rutas, ¿sí? Muchos de estos proyectos de alcoholemia cero también lo tienen en algunas ciudades, como por ejemplo Mar del Plata, Neuquén, capital de la provincia de Neuquén, Posadas, Ushuaia, pero en líneas generales estos son, digamos, los lugares donde en la República Argentina hay alcoholemia cero. No son para nada mayoritarios, ¿no? En el orden mundial podemos decir que en América Latina lo tiene Brasil, lo tiene Uruguay, lo tiene Paraguay. En el orden europeo, por ejemplo, no es muy implantado, digamos, el tema de la alcoholemia cero, lo tiene Hungría, Moldavia, Rumania, Eslovaquia, Ucrania, República Checa. O sea, evidentemente en Europa la tolerancia cero prácticamente los principales países no la tienen, ¿no es cierto? O sea, es un tema debatible y es un tema para discutirlo, ¿no? Hay distintos tipos de matices, hay muchas provincias que tienen la alcoholemia cero por supuesto, para el transporte, ni que hablar con la gente que trabaja, o sea, en el marco del ejercicio del trabajo manejando, es alcoholemia cero. Otros la tienen para las rutas, ¿no es cierto?, pero no en las ciudades. Bueno, tiene distintos matices las leyes, pero se va a volver a instalar el debate de nuevo en este tema. Por supuesto que para poder comparar, es imposible comparar nada con el año 2020. Todos los números de seguridad vial mejoraron en el 2020 con el tema de la pandemia, por lo tanto no es objetivo, ¿no es cierto?, comparar con esto. No son comparables los valores, tuvimos cuánto tiempo encerrado, la falta de la posibilidad de viajar. Bueno, evidentemente que esto ha conspirado para que los números sean, pero sí se pueden comparar con el año 2019 para ver realmente cuáles han sido los efectos de la aplicación de estas normativas de alcoholemia cero. El otro tema, los subsidios crecen más que el gasto social. Esto viene de un trabajo que se ha publicado ahora y que tiene que ver con los números de la propia planilla del Ministerio de Economía, ¿no? Que cuando uno analiza en el primer trimestre, enero, febrero, marzo, cómo se han comportado los subsidios, cuando hablamos de subsidio hablamos específicamente de energía y transporte, son los dos, ¿no es cierto?, que más se compatibilizan en esto. Han totalizado una suma de 185.925 millones de pesos en el primer trimestre, y si uno compara esto con el primer trimestre del año pasado, o sea, del periodo 2020, tenemos que el crecimiento es del 70.8%, o sea, un crecimiento peligroso para un presupuesto que quiere estar muy acotado y que evidentemente de nuevo vuelve a ponerle, ¿no es cierto?, una impronta muy especial a estos subsidios. Claro, a medida que no se den aumento de tarifa como está pasando, esto lógicamente cada vez va a crecer más. El otro tema que decíamos que era la comparación tiene que ver con las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales en enero, febrero y marzo fueron de 1.027.000 millones de pesos, ¿sí? Esto, si es comparado con el año pasado, nos damos que el crecimiento es de solo un 32.4%, o sea, menos que la inflación. ¿Es sostenible en el tiempo? No, esta ecuación así como está, no. Porcentualmente es imposible sostenerla. ¿Por qué? Porque vamos a seguir subsidiando cada vez más a un sector que muchas veces el subsidio lo recibe la clase media, la que puede pagar, porque mucha parte de este subsidio viene para sectores que no tendrían inconveniente en pagar. En cambio, lo que estamos hablando, que ha crecido un 32.4%, son los jubilados, los pensionados, las asignaciones familiares, las asignaciones por hijo, las políticas alimentarias, los programas sociales. Bueno, estos son los que menos han crecido, ni siquiera acompañando el ritmo por inflación. Esto es imposible de sostener en el tiempo. El último tema, en 2019, dice un estudio, las muertes maternas por aborto fueron 18 en todo el país. Sin duda,
¿no es cierto?, que es una buena noticia. Las muertes por aborto vienen bajando sustancialmente. Son cifras oficiales previstas por el Ministerio de Salud. Y uno dice, ¿por qué hablamos del 2019? Porque el Ministerio de Salud generalmente dan esta cifra mucho más tarde, 10 o 11 meses después de cerrado el ejercicio, a veces hasta un año. En este caso, con el tema de pandemia, fueron publicadas un año y 3 meses después, ¿sí? Decíamos que solo 18. En el 2019 fallecieron, para que tengamos una idea de esto, 471 mujeres por diferencias nutricionales, o sea, problemas nutricionales, 471 mujeres. ¿Cuántas mujeres en edad de gestación, o sea, en estado fértil, han fallecido en el año 2019, para que tengamos una comparación de la equivalencia que tiene? 10.908. O sea que por razones de aborto fallecieron 18, comparado con las 10.908 es un 0,16%. ¿De dónde son estas 18 mujeres que fallecieron? 10 de la provincia de Buenos Aires, 2 de la provincia de Catamarca, 2 de Salta, 3 de Tucumán, 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de La Rioja, Río Negro, Santa Cruz, 1 y 1, Santiago del Estero 2. O sea, en el noroeste de la República Argentina tenemos 7 de las 18 y de los cuales Jujuy no ha tenido ninguna muerte, o sea, no ha sido nombrada. Entrevistamos hoy a gente, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, hablando un poco de estos números, y me marcaban también con mucha satisfacción el comportamiento que han tenido la muerte por aborto, haciendo una extrapolación mucho más larga, ¿no? Si uno computa del año 2011 al 2015, nos encontramos que la muerte por aborto dentro de las causales de muerte materna es el 30%. La principal causa de muerte que tenían las mujeres, ¿no es cierto?, en estado de gestación, han sido la causa por aborto. El 30%. Estamos hablando periodo 2011 al 2015. Si ahora analizamos 2016 al 2020, Jujuy sí tiene incorporado en esto, ¿no es cierto?, la situación 2020, nos damos que las causales por muerte por aborto ocupan el 5º lugar. O sea, dentro de las muertes de mujeres, el 5º lugar es el aborto ahora. La ecuación ha bajado al 5% del 30% que tenían en la torta, ¿no es cierto?, al año 2015. Sin duda, un muy buen número, que tiene que ser sujeto a un análisis mucho más profundo. Acá hay muchos factores que se introducen para este análisis y hay que tomarlo, ¿no es cierto?, en una ecuación, no solamente en un año, para poder hacer un análisis mucho más profundo.